Bueno, buenas tardes con todos, muchas gracias por acompañarnos. Doctora Nelsa, es un gusto tenerla aquí entre nosotros. Y gracias. Creo que estos son temas que usted los maneja muy bien y sobre todo entre ayer y hoy día, como que han cobrado mucha más relevancia y más oportuno no pudo haber sido este tema en estas fechas, en estas condiciones. Creo que se han alineado todos los astros para que podamos tratar el tema hoy. Así que muchísimas gracias a usted por haber querido compartir con nosotros este panel, a los otros panelistas y a todos los que nos acompañan. Así que vamos a disfrutar esta discusión que creo que será pues muy enriquecedora. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, vicerrectora Nancy. Doy la palabra a Carmen Padilla, doctora, directora del CINDE, Sistema de Investigación y Desarrollo de nuestra universidad. Carmen. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto realmente estar con ustedes. Como bien indicó nuestra vicerrectora, tenemos realmente un tema totalmente relevante, acorde a la temática que estamos viviendo, y veo también los panelistas pues van a ser excelentes, principalmente por la contribución que van a dar a todas las personas que estamos aquí, a todos los investigadores y comunidad en general. Así que para nosotros es un gusto y un honor el poder contar con ustedes en este café científico. Gracias, Cecilia, por tu organización. Muchas gracias, Carmen. Por tercera vez, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de compartir sobre la violencia social en nuestro país desde una mirada sistémica. Nosotros habíamos organizado este espacio comenzando con la participación de 3 panelistas expositores, pero una de ellas, la licenciada Valesca Chiriboga, no ha podido acompañarnos por cuestiones de trabajo. Entonces ella se excusa, pero tenemos aquí presentes a Nelsa, que yo creo que, bueno, ya la voy a presentar, pero digamos que todos la conocemos bastante bien, y a Manuel, que algunos de nosotros le conocen bastante bien. Entonces, para la mayoría de ustedes ya conocen, sin embargo hay algunas caras que creo que es primera vez que se están conectando. El Café Científico es un espacio mensual que hacemos como universidad desde los institutos de investigación, en donde buscamos un compartir entre docentes, estudiantes y la sociedad en general sobre temas relacionados con las coyunturas locales, nacionales o temas de interés también para la educación superior. En el primer momento tenemos la exposición de, digamos que expertos en los temas que se van tocando, y un segundo momento abrimos a un debate muy horizontal, muy democrático, muy de compartir de todos los participantes presentes. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que, como dijo ya nuestra vicerrectora, es un tema que nos toca a todos, a todas, en estos momentos más que nunca. Entonces vamos a comenzar presentando a Nelsa Curvelo, reconocida activista por la paz, por la no violencia y por los derechos humanos, sobre todo de grupos que históricamente han sido un poco discriminados, relegados o excluidos. Uruguaya de nacimiento, ecuatoriana de corazón, por tantas décadas que está viviendo ya en nuestro país. Y legal también. Además, legal. Un regalo de Uruguay para el Ecuador, al que le agradecemos muchísimo como país, con décadas de trabajo para la construcción de la paz, desde los territorios, con jóvenes, desde sus orígenes con Fundación Ser Paz, ha pasado y sigue pasando por numerosas instituciones privadas, públicas, municipios, universidad, escritora, columnista, en fin, yo creo que la mayoría la conocemos bastante bien. Así que le vamos a dar la palabra primero a Nelsa para que pueda compartir con nosotros un poco desde sus ideas y sus experiencias. Bienvenida, Nelsa. Buenas tardes con todas, con todos. Es un gusto encontrar a través de la pantalla, por lo menos. Y un abrazo grande a todas y a todos. Con algunas personas hace un tiempo que no nos vemos. Con Rosita hemos sido compañeras, no sé, de barrio, de trabajo, de todo. Así que me da muchísimo gusto verte.
Bueno, yo tenía y tengo un conflicto con este tema en el sentido de que estoy como muy inmersa, y esta mañana me he pasado todo el día así con algunas personas intentando proponer algunas pistas de solución a lo que estamos viviendo, y entonces cuando me dicen académico ya se me pone muy complejo el panorama, porque, porque en este momento, como diré, hay un montón de cosas que normalmente sabemos o tenemos que saber, pero quizás lo más complicado que tenemos ahora que hacer es encontrar alguna posibilidad de eficacia en medidas a tomar relativamente rápidas y que demandan medidas a mediano y a largo plazo, pero hay otras que son rápidas. Entonces, a mí me interesa mucho conversarlo y me interesan mucho las preguntas, y me resulta un poco más complicado exponer este tema porque les digo, está la abundancia de cosas que tengo en este momento en la cabeza que es complejo. Pero vamos a un poco a sintetizarlo. El tema de la violencia es un tema, bueno, la violencia es una fuerza opresora, no hay vuelta, es decir, uno tiene que ver con el poder y con la fuerza y con la imposición. ¿Ya? Y me dicen violencia, y la violencia es eso, social, en todos los estratos de la sociedad está, y sistémica cada vez es más claro que la violencia es sistémica, es estructural, y estamos todos conectados, y aquí no hay nadie que pueda decir, esto no me interesa, esto no es conmigo, esto mejor lo ignoro, esto no lo sé. Esta mañana cuando yo pregunté, porque no había visto noticias, y pregunté a alguien qué pasaba, me dijo, hemos decidido no ver más noticias, porque estamos como en la pandemia, cansados de oír lo que pasaba o de saber lo que ocurre, y entonces mejor no lo sabemos. Pero eso no soluciona. Más bien hay que saber lo que pasa si uno lo quiere cambiar. Pero llega un momento que satura el saber toda esta conexión que tenemos, queramos o no, con la violencia que se está ejerciendo. Entonces, el hecho de que sea una violencia estructural, creo que ahí está como la clave del problema y de los problemas que estamos padeciendo. Ahora, como país, hay un elemento que rompe todos los análisis y que tiene que ver con el tema del narcotráfico, que atraviesa toda la realidad y que tiene múltiples cabezas, diría, es como un pulpo, pero que además tiene una que influencia a todas las demás, y que es que este narcotráfico en realidad es una empresa, genera dinero y se mueve como una empresa nefasta, una empresa, todo lo que tú quieras ponerle de ilegal, pero de hecho está moviendo intereses que tienen que ver y que impactan en lo político, en lo económico, en todas partes. Entonces, el conjunto de toda la estructura que hace que vivamos la violencia que estamos viviendo, esta estructura económica, que hay una violencia económica clarísima, y todos ustedes ya lo saben, ¿no? Así que no voy a entrar en eso. Es económica, es social, es cultural, es psicológica, es jurídica, ya. Pero tiene bases que a veces no se comentan mucho también, o no las abordamos mucho. Cuando intervienen los elementos sociales, cuando las personas no solo están al margen, sino que están realmente como expulsadas de la sociedad, es decir, no cuentan solamente para consumir, pero no cuentan para impactar, no cuentan para ser tomadas en cuenta, no, para influenciar políticas públicas y las políticas barriales y las organizaciones. Acá tenemos un problema muy grave.
Me parece que otro de los problemas serios que tenemos para que cada vez tengamos como un ambiente, un caldo de cultivo violento o fuerte, es que sí hay una mayor conciencia de los derechos que tenemos los seres humanos. Eso hay un avance ahí. Es decir, aún en los sectores más pobres de la ciudad y del país, tú vas a encontrar las personas que defienden y que saben que este derecho lo tienen. Pero una cosa es tener el derecho y otro que ese derecho se lo pueda vivir. Y genera la impotencia de que ese derecho no se te cumpla, genera un estado muchas veces de rechazo, de ira, de frustración que explota y que va a explotar. ¿Por qué? Porque yo quiero eso que yo sé que tengo derecho a tener y que no. Todos nacemos iguales. No, la verdad no nacemos iguales. No, ni cerca. Eso es un deseo posible, pero no es verdad. Es decir, una declaración de principio, pero no es lo mismo. Ni es lo mismo nacer en Monte Sinaí que nacer en la isla Mocolí, ni es lo mismo nacer en Finlandia que nacer aquí, no, eso, la verdad que no. Una cosa es decirlo y otra vivirlo. Entonces, y este país ha vivido en una burbuja, con todo respeto, que se creyó que era una isla de paz y no, nunca lo fue, me parece, ¿no? Porque hay condiciones que te están diciendo aquí vivimos en una guerra como primero sumergida y ahora bastante evidente y declarada. Y esta guerra declarada no es solo la que nos dicen los políticos, la guerra del terrorismo contra el Estado, que es verdad que afecta a la democracia, es la guerra de la marginación y de la exclusión social. Y al revés, la guerra también de la cantidad de posibilidades que otros tienen, esta brecha gigante que hay y que se ve y que se vive y que cada vez como que en vez de disminuir a pesar de los datos que nos dan en la vida práctica, tú lo ves, esto es el caldo de cultivo para cualquier guerra, para cualquier manifestación violenta, porque de por sí ya es una violencia. Entonces eso por un lado. Y otra de las causas que me parece que hay que abordar como parte de la violencia y que pocas veces se aborda, es lo que llamaríamos la sumisión a la autoridad. Es decir, no es solamente la pobreza, no es solamente la exclusión, es el hecho de que yo tengo que someterme a quienes ejercen autoridad porque si no me va a ir mal, y eso a todos los niveles. Una cosa es obedecer, porque para obedecer yo tengo que entender. Yo entiendo lo que me dicen, entiendo que tenemos un café ahora, que nos reunimos, que estamos, no es a cualquier hora, es a esta hora, cumple una serie de ritos, diría, y de reglas, porque vivimos en sociedad y porque nos respetamos y nos queremos y vamos a hacerlo. Pero distinto es que yo respete algo que no comparto, o que no entiendo, o que no quiero. Y ahí tenemos todo lo que ha pasado a nivel, por ejemplo, de la policía y de otras cosas. Y ahí tenemos todo el sicariato también, que es una sumisión a la autoridad. ¿Por qué los niños y los jóvenes están metidos en todo esto del sicariato? Primero, porque no tienen una cantidad de cosas que aspiran a tener, porque viven en una sociedad que los margina, que no tienen, y que la sociedad te dice y te insiste que para tener éxito tienes que tener tal cosa, tienes que tener un teléfono tal y cual, tienes que tener una computadora de esta manera, tienes que tener los zapatos de la otra y vestirte de esta otra y festejar Halloween, ¿no es cierto? Y entonces tú eres feliz. Ahora, yo no tengo nada de esto. Pero yo veo que en el barrio los narcos que vienen, porque hay que los conocen, esos tienen carros, esos hacen fiestas para todo el barrio, esos le dan a fin de año un regalo a todos los niños de 5 cuadras, 5 manzanas a la redonda, esos ejercen un poder de satisfacer necesidades que otros no me dan. ¿Cuál es la vía fácil? Y mezclarse, y meterse, y tenerlo. ¿Es cierto? Y entrar en esta vorágine de tener
ejercer un poder que todos necesitamos, porque en el fondo, uno de los grandes motivos por los que se utiliza la violencia es para tener un poder. Y el tema del poder hay que manejarlo. El otro día estaba yo con estudiantes, y incluidos estudiantes de trabajo social, y me decían, es un tema de poder. Y sí, pero ¿el poder para qué? ¿El poder para mandar sobre los otros, el poder autoritario, o el poder para juntos hacer algo? Entonces, el tema de la violencia pasa por el ejercicio del poder. Y uno de los me parece, de los grandes ejes de esto, es que si tú no tienes, y lo comentábamos alguna vez, si tú no tienes el poder de crear algo, vas a ejercer el poder de destruirlo. Para crear algo necesitas gente, necesitas habilidades, necesitas toda una red. Para destruirlo, basta con la fuerza, basta con la bombita que ponen, basta con un rifle, con balas, y tú puedes destruir una cantidad de cosas. Cuando la sociedad no te ofrece la capacidad de ejercer el poder de ser tú mismo, cuando la sociedad te margina, te dice que no eres importante, te dice que te necesita para que compres, para que hagas, pero no te necesita para que opines, no te necesita para que des soluciones, no te necesita para crear, entonces yo voy a ejercer un poder que es el poder de molestar, diría yo, y de eliminar y de crear otro mundo. Y eso me parece que es algo que tenemos que tener un poco presente para entender muchas de las dinámicas que se están como ejerciendo. Cuando no tengo los medios legítimos para tener éxito, para tener dinero, para tener seguridad, para tener afecto, voy a utilizar otros. Y eso en la sociedad hay que como que planteárselo en serio, porque el corazón de la violencia que vivimos son las injusticias, es decir, podemos traer a los cascos azules, recién hablábamos, para intentar poner un poco de orden en esto que estamos viviendo, pero eso no soluciona el problema. El problema lo solucionará la educación, el problema lo solucionará que todo el mundo tenga lo suficiente para comer y que no tengamos el índice de nutrición que tenemos en el país. El problema lo solucionará un empleo digno. El problema lo solucionará el tener un lugar donde vivir y una salud que te la puedan cuidar. Eso solucionará el problema de la violencia social que está basada en la injusticia en el fondo, en la falta de equidad. Y eso requiere un proceso de mediano y largo alcance. Pero lo que nosotros estamos buscando ahora es una solución rápida a este miedo colectivo que tenemos y a esta angustia de no poder salir. Y ahí hay otras medidas que tomar. Sí, pero si no logramos, si el país no logra invertir en lo social, a nivel de educación, a nivel de las necesidades básicas, la violencia siempre estará ahí presente, y es el caldo de cultivo para todo el tema narco y terrorismo y todo lo que pueda venir. ¿Por qué? Porque tenemos el terreno propicio para que esa semilla crezca. El día que los jóvenes vean que pueden tener un trabajo bien pagado sin necesidad de estar vendiendo la droga, no lo harán. Pues saben perfecto que eso termina en la penitenciaría o en el cementerio y lo arriesgan igual. Cuando tú tengas la posibilidad de salir adelante sin necesidad de pasar por eso, creo que ahí tendremos otras posibilidades de cambiar este país. Pero acá creo que tenemos que arrimar el hombro para parar esto. Si no lo paramos, no se puede cambiar nada. Sinceramente, no creo que se pueda construir. En este momento estamos en el momento de la destrucción. Hay que pararlo, pero hay que construir una justicia social que requiere el esfuerzo de todos. Creo que me dijeron que ya estaba. No, está muy interesante, Nelsa. Si quiere terminar o si quiere decir algo más ahorita. Es que yo oí a alguien que me decía algo y creí que me estaban diciendo que ya estaba el tiempo. No, entonces, adelante. Tengo un minuto más, pero no los quiero cansar. A ver,
en concreto lo que está pasando ahora, yo estaba y estoy muy involucrada en todo lo que está pasando. Lo que de verdad yo, sinceramente, está la cantidad, es tan profundo la incursión del narcotráfico en las instancias políticas, económicas y sociales, que es una metástasis. Sinceramente es una metástasis, donde menos te esperas, ahí está. Y la cantidad de dinero que se está lavando en Guayaquil y en el país, que supera la posibilidad de dinero que tenemos, supera muchísimo. Hay todo un estudio, y la próxima se los leo, de ese dinero, ¿de dónde sale? Nosotros estamos favoreciendo el lavado de dinero de una manera brutal. ¿Por qué no tenemos escáner en los puertos que podían controlar toda la droga que sale? ¿Por qué? Hay países que lo tienen, nosotros no lo tenemos. ¿Por qué? Y porque ese es el negocio. Es decir, está involucrado, estuve en la comisión de pacificación y luego salí sinceramente por esto, cuando me di cuenta de dónde estaba, cómo está metido. Si esto no se aborda y no se enfrenta, no puedes cambiar nada. Nada. ¿Por qué? Porque lo que produce la cárcel, desde la cárcel, el narcotráfico, en un año, tiene una ganancia mayor en cantidad y en presupuesto de millones de dólares que lo que el gobierno destinó para gastar durante los 3 años que siguen. ¿De qué estamos hablando? Entonces, el tema del narco supone gente que sea capaz de no solo de denunciarlo, sino de pararlo. ¿Y cómo lo paras? ¿Cómo lo paras? Si hay una cantidad de gente que lo está consumiendo y te lo pide, y si nosotros nos hemos convertido si no hay en la ruta, si no hay una voluntad política de parar esto, no se podrá. Por más que pongamos las mejores intenciones, porque resulta que aquí esto está moviendo millones, pero millones de dólares, millones, es impresionante la cantidad. E insisto, está muy metida en los diferentes estamentos y está metida en la política de este país, está metido, está tiñendo esto. Y si no, eso no prestamos, si no lo podemos cambiar va a ser difícil, porque ahí sí tendremos la paz de Sinaloa. En Sinaloa en este momento no hay enfrentamiento, porque es un solo grupo que manda. Ahí nadie se pelea, nadie se mata. ¿Por qué? Porque no hace falta. Aquí porque nos matamos y nos peleamos y estamos donde estamos, porque hay grupos enfrentados por el territorio. Cuando nosotros hablábamos de hacer la paz en las cárceles, ¿qué paz? Si la paz resulta que significa que yo tengo este territorio, el otro, y ahí nos peleamos. ¿Eso es lo que queremos? Sí, distribuir el país, no en regiones, costa, sierra, Amazonía, sino este es de este grupo, este es del otro, y aquí todos vivimos bien porque vamos a respetar el negocio que aquí se hace. Y a eso estamos yendo si no logramos tomar conciencia por un lado, y que aquellos que nosotros tenemos o elijamos no sean capaces de parar eso. Por eso veo que el problema es complejo y que requiere, además de saber un poco las causas, requiere cómo hacer frente a esto. Y una de las propuestas que comenzaba recién, que estábamos diciendo, era pedir que vengan los cascos azules a este país, porque sí podrían, porque es una fuerza de las Naciones Unidas, que es una fuerza militar, pero que es para la paz, que está formada para diálogos y cumple ciertos requisitos, van a países de conflicto y qué sé yo, y es por tiempo limitado y no pueden ser militares del país. Pero eso porque es una emergencia, no porque es lo ideal. Pero alguien tiene que pararlo, alguien tiene que parar esto, porque si no, no vamos a poder salir, me parece. Hasta ahí.
Muchísimas gracias, Nelsa. Muy interesante todo el análisis de los factores, digamos, que están relacionados, ¿no? con esta situación de la violencia. Vamos a darle paso ahora a Manuel. Espérense que no lo alcanzo a ver. Uy, se me puso un poquito aquí. Ya, ahí está. Vamos a darle paso a Manuel. Él es PhD, Manuel Capella Palacios, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, con estudios en psicología social y en psicología crítica. Entonces, Manuel, por favor, comparte con nosotros también tus ideas, tus puntos de vista y lo que has venido para compartir. Muchas gracias, Cecilia. Un saludo a todas y a todos. Creo que hay unos varones también por aquí, algunos. Solo, ¿eh? No, sí, me pareció ver algún otro. Ay, qué bueno. Pero bueno, saludos a todas y un placer. Así es, Manuel, no estás solo. Andrés, hola, Andrés. Y Eduardo también. Eduardo. Las carreras de cuidado, los espacios académicos, incluso que tienen que ver con el cuidado, psicológico, médico, social, bueno, médico es una relativa excepción, suelen ser espacios culturalmente feminizados, ¿no? Por razones bien interesantes también. Pero bueno, un saludo a todas las personas aquí y un placer estar compartiendo algunas ideas sobre este tema, ¿no? Primero, además, un placer estar escuchándole a Nelsa, y cuando me dijeron que iba a estar Nelsa, dije, qué honor, ¿no? Por un referente. No, que eso, por favor, es un referente. Dije, bueno, ¿yo qué puedo decir si Nelsa va a decir desde sus experiencias encarnadas, ¿no? Porque una cosa es tener el conocimiento académico sobre una serie de temas, y otra cosa es haber tenido una trayectoria donde se tiene la experiencia, ¿no? Trabajando ahí con comunidades muy concretas. Pero bueno, en fin, un placer, y he aprendido mucho escuchando a Nelsa, y de hecho voy a referirme, he tomado nota, porque lo que quería compartirles y les voy a compartir para aportar a esta conversación, tiene que ver básicamente con muchos de los puntos que Nelsa ha tocado, ¿no? Entonces voy a volver a ellos y quizás contribuir con algunas ideas. Por ejemplo, muy interesante cuando ella, bueno, hablamos de la violencia como un fenómeno sistémico y social, ¿no? Primero, es social por naturaleza, ¿no? No existe, teóricamente hablando, una violencia que no sea social, que la violencia se da entre personas, ¿no? Lo que varían son justamente los sistemas y la escala, el nivel, ¿no? Estamos a nivel micro, más micro, más macro. Entonces la violencia va desde nuestras violencias cotidianas en la casa, en el barrio, hasta las violencias que pueden estar siendo posibles por políticas públicas, por sistemas sociales excluyentes, como lo que ha referido Nelson. Y no sé si ustedes recordarán, yo ciertamente sí, personas que cuando empezaron a darse las masacres horrendas carcelarias que se vienen dando en estos años, decían, bueno, es un tema entre bandas, déjenlos ahí adentro, ¿no? Y los que teníamos, como seguro todos y todas aquí, los que tenemos cierto conocimiento mínimo, ni siquiera especializado, mínimo de ciencias sociales, decimos, no, es un fenómeno sistémico, esto tiene que ver con todos nosotros, ya nos va a llegar, ¿no? Si no nos ha llegado todavía, dependiendo de la estratificación social y en qué posición de la estructura estemos, qué tan privilegiados, suprimidos estemos, en fin. Y ahora lo estamos viviendo, ¿no? Lastimosamente, dolorosamente, estamos viviéndolo. Otra cosa que quiero retomar de lo que dijo Nelsa, lo que compartió Nelsa, es el tema del, bueno, primero el poder, que es el tema fascinante. Por supuesto, violencia no es sinónimo de poder, pero siempre, cuando hablamos de la violencia, siempre hay que estar atrás estas relaciones de poder, ¿no? Por supuesto, como bien lo ha explicado Nelsa. Y también a todos los niveles, a diferentes niveles, ¿no? Vinculado a ese poder está el poder económico, el poder político. Nelsa se ha referido al tema del narcotráfico, y en efecto yo comparto ese sentir, ¿no? Que a veces, no sé si a las demás aquí y a los demás aquí nos pase, pero que nos puede llevar a una desesperanza, ver la magnitud de ese problema y decir, ¿por dónde, no? ¿Por dónde? Por más que haya conocimiento académico, experiencias prácticas de trabajo exitoso, previo, pero ante esta monstruosidad de complejidad del problema, ¿qué hacer? Y es interesante porque uno de estos niveles de este sistema o de la ecología, ¿no?, social donde estamos, es el nivel de la economía política, ¿no? Es decir, las políticas económicas, las políticas sociales, etcétera, y el sistema económico en sí, ¿no? Porque el narcotráfico opera, digamos, es básicamente libre mercado en un plano ilegal, ¿no? Entre comillas ilegal, porque sabemos que es bastante complejo y hay vínculos con empresas como el lavado, con los gobiernos, etcétera, pero esta lógica de la macrocultura, ¿no? De
de competir en un mercado y ganar, imponer, tiene que ver con el poder, con la sumisión y el someter, tiene que ver con varios de los elementos que mencionaba Nelsa. Y yo pienso que ahí tenemos un punto interesante, quienes intentamos abordar este tema o este problema para también discutir lo que no se lo discute, creo yo, tanto como se debería, porque estamos, claro, con la emergencia de lo inmediato y también con estos discursos, creo yo, extremadamente simplistas, ideológicos, me atrevo a argumentar, de que se trata de buenos y malos, ¿no? O sea, los delincuentes malos contra los no sé quiénes buenos, quiénes son los buenos, los policías, no sé, ¿no? Y estamos dejando de analizar la complejidad sistémica justamente del problema y ecológica. Entonces tenemos por ahí un elemento interesante. Hay algunos trabajos, por ejemplo, estaba revisando hace poco uno, que han estudiado este tema, ¿no? Hablando del narco específicamente. Yo no soy experto en ese tema en concreto, pero como está dando tantas, digamos, la realidad nos está tirando esto en la cara, tratar de dar algunas luces hay que tratar de aprender. Y se viene estudiando mucho, por ejemplo, relación del crimen organizado con los gobiernos, por ejemplo, en Colombia, en México, a lo largo de la historia, no me refiero al momento actual. Y está bastante estudiado esta relación entre el crimen organizado y el Estado, ¿no? Los estados. Es decir, estos derechos no satisfechos por el Estado los satisfacen muchas veces las bandas organizadas, ¿no? Que a su vez ganan y exigen cierta lealtad, cierta legitimidad incluso en determinados territorios, ¿no? Por eso les defienden muchas veces a sus miembros, porque proveen satisfacen una serie de necesidades fuera de la ley, en una situación de anomia, ¿no? Donde la ley no lo está permitiendo, donde el Estado no lo está cumpliendo. Entonces vienen estos otros, digamos, como una suerte de para-estado o de territorios donde no hay un no-estado. Y por cierto, al menos en el caso de Colombia y México, que estaba leyendo al autor Duncan al respecto, que lo ha investigado, el Estado también, digamos, tiene un beneficio de no meterse a esos, o sea, tiene un beneficio de esa dinámica, ¿sí? No es una cuestión de que sea solo accidental. A los Estados también les conviene muchas veces a los gobiernos que administran determinados estados dejar a esos grupos en esos territorios, porque así tienen una serie de beneficios económicos para el Estado y políticos también, y evitarse costos políticos, etcétera, etcétera. Así es. Entonces es bastante complejo realmente. Y el tema de la voluntad política que mencionaban es interesante, porque entonces entramos a hablar de economía política, ¿no? De nuevo, los intereses de qué clases sociales están siendo defendidos y de qué sectores, para hablar con otras categorías, de qué sectores de la sociedad, de qué comunidades de la sociedad están siendo defendidos por quien en determinado momento gobierna un Estado a nivel nacional o local, etcétera, y cuáles están siendo perjudicados, ¿no? Un autor que ha estudiado esto también, Blattman, ¿no? Desde la teoría de juegos, que también da unas luces, ¿no? También incluye el caso colombiano y el caso del narco en Colombia para hacer sus análisis. Entre el montón de elementos que tiene el problema, plantea que, claro, toda política pública es política, no hay que olvidarnos de eso. No se trata de una política desde el punto de vista instrumental, sino a qué intereses de clase, por ejemplo, sirve una política, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, por ahí tenemos toda una línea que creo que podríamos conversarla, quizás, no sé si hay ideas al respecto. Y luego, bueno, de nuevo, para no caer en academicismos, ¿no? Pero este tema de la violencia y la paz, como muchos aquí, muchos seguro saben, se viene estudiando hace mucho tiempo ya desde la parte académica, desde la mirada académica también. Y acá quizás lo que hemos tenido, como dice Nelsa, es esta paz negativa, ¿no? Diría los estudios clásicos, ¿no? Una paz donde lo que hay es ausencia de enfrentamiento directo, ¿no? La paz, como en Sinaloa, o como quizás en Guayaquil, o quizás cuando en algunos contextos de movilizaciones sociales, ciertos sectores de la sociedad llaman a la paz, ¿no? No queremos paz, se están refiriendo, interpreto yo muchas veces, a esta paz negativa. O sea, lo que queremos es que no digan nada, que hagamos como que no pasa nada, ¿no? Que nos dejen, que no corten el tráfico y meter un poco bajo la alfombra todos estos problemas estructurales, ¿no? A los que ya se ha referido Nelsa también. Otra cosa también que me interesa como psicólogo social, digamos, es el tema de las emociones. Es decir, estos derechos no satisfechos, no garantizados sería, ¿no? Por el Estado ecuatoriano, generan una serie de emociones en diferentes personas y comunidades. Depende de un montón de factores. Evidentemente puede generar rabia, puede generar indignación, puede generar tristeza, obviamente, y dos sentimientos, podríamos llamarles, muy interesantes, muy potentes, son la esperanza o la desesperanza, ¿no? La esperanza o la desesperanza en la que al menos yo estoy debatiéndome también constantemente en esta coyuntura y hipotetizo que muchos también. Y eso es algo en lo que hay que trabajar, ¿no? Como desde creo yo, un realismo crítico, pensando de que se puede hacer algo, porque si no ya apaguemos y vámonos, ¿no? O sea, pero a la vez también no desde estas miradas psicologicistas, ¿no? Estilo hay que pensar positivo, todo se va a resolver. No, el problema, como lo está señalando Nelsa, es tan tremendo
que va a tomar mucho sistema, ¿no? Muchísimo tiempo, creo yo. Hay que tomar algunas medidas, como dicen, inmediatas, mientras pensamos en los problemas de fondo, ¿no? Sería intentar construir una paz imperfecta, ¿no? Esta otra categoría sí, hay que hacer algo ahorita para la emergencia, pero lo que hay que hacer es realmente un proceso sostenido en el tiempo que vaya a las violencias estructurales y vaya resolviendo esas injusticias sociales de fondo. Y con este tema de la esperanza y la desesperanza también leía a un economista ecuatoriano, John Cajas, ¿no? Que acaba de publicar un texto donde toca algunos de estos elementos desde el punto de vista de la economía política, no desde la psicología. Y yo estoy de acuerdo con él. No sé si es muy pesimista lo que voy a decir o lo que él dice yo voy a referenciar, ¿no? Él se refiere a que en Ecuador en este momento podríamos hablar de que tenemos un no futuro. Suena muy duro esto, ¿no? Un no futuro en términos inmediatos. Él está hablando de la economía política, no está hablando de la violencia específicamente. Pero vemos que está vinculado sistémicamente todo. ¿Y qué significa, o qué interpreto yo que quiere decir este autor cuando habla de un no futuro? Es que, claro, va a tomar muchísimo tiempo, ¿no? No es algo que vamos a poder solucionar de manera rápida ni ideal. No hay solución ideal ni perfecta. Ya está el daño, en muchos sentidos, al tejido social está hecho, ¿sí? Por las decisiones políticas de los últimos años, sobre todo, pero por supuesto esto es un proceso histórico que va mucho. Podríamos remontarnos a la colonia, ¿no? Hasta he escrito yo algunas cosas sobre eso. Entonces, pero eso no significa que perdamos la esperanza, ¿no? John, y yo también estoy de acuerdo, nos invita a mantener esa esperanza en ¿qué? En la educación, básicamente, que lo ha mencionado Nelson, y yo también estoy de acuerdo. En la educación, por supuesto, hay diferentes miradas de la educación, quienes somos más freireanos, ¿no? Pues tenemos esa mirada, una educación popular, una educación que cree espacios de concientización, y ese es un trabajo de hormiga, es un trabajo donde no se ven los resultados materializados inmediatamente muchas veces, pero eso es ir tejiendo, ¿no? Como esta metáfora del tejido social, ir tejiendo, y sí que creo yo que hay solución, o digámoslo así, o que hay posibilidades de transformación, pero que toman generaciones, toman mucho tiempo, a lo mejor no lo veremos, o sí, no lo sé, no lo sabemos, ¿no? No tenemos una bola de cristal. Pero eso es lo que yo creo que nos puede mantener en la esperanza, pensar que la educación y la organización social, la organización comunitaria, la lucha política de las organizaciones, política digo, es la que va a poder transformar esto, pero no va a ser mañana, ¿no? Mañana hay que tratar de ver cómo hacemos para que a nuestros hijitos, los que tenemos hijitos, no los maten en la esquina, y peor quienes están en situaciones de mayor precarización y exclusión que seguramente quienes estamos aquí. Y no sé si hay algo más que se me pasaba, sí creo. El tema de la imposición, ¿no? Y del sometimiento que mencionaba esa también me interesa mucho como psicólogo social, digamos, de mirada comunitaria también, de psicología comunitaria, porque yo no tengo experiencia investigando, solo muy tangencialmente he estado en territorio donde hay bandas y demás haciendo investigación etnográfica hace algún tiempo, pero no tengo el conocimiento desde adentro de, por ejemplo, el mundo de determinadas bandas, ¿no? Y cuál es su mirada de la vida, cuáles son sus experiencias, ¿no? Y legitimar esa otra edad, ¿no? Reconocer esa otra edad, más allá de estos discursos legales o legalistas, no sé si la palabra es correcta, pero basados en el delito y el no delito, sino una mirada más profunda, científicamente hablando y también humanamente hablando, creo yo, éticamente hablando, ¿no? Comprender esas realidades para trabajar desde ahí, construir desde ahí, en una paz imperfecta, como yo creo que Nelson lo ha hecho en otros procesos históricos, y tantas otras personas que han tenido un papel ahí importantísimo en ir generando esas paz. Si el contexto es tan terribles como, por ejemplo, Medellín, o hay otros casos, ¿no? En la historia, se han logrado avances, no perfectos, no es que ha desaparecido la exclusión ni el narcotráfico, dicho sea de paso, pero bueno, esos son nuestros, creo yo, referentes. Hay que pensar, creo, me parece a mí, o darle más espacio a los discursos sobre el macrosistema, ¿sí? Sobre la economía política, sobre la cultura dominante que por supuesto se construye desde nuestras subjetividades, desde qué queremos en la vida, como decía Nelson, qué queremos ser, qué queremos tener, quiénes tienen, quiénes no tienen, qué derechos están garantizados o no. Y complejizar un poco el debate, ¿no? Quizás salir de algunos lugares comunes, discursos a veces muy simplistas que escucho, incluso de colegas que respeto mucho a veces, hablo de mis círculos académicos, o incluso personales, familiares, amigos, gente muy inteligente en sus profesiones, pero que tiene a veces unos discursos, unos niveles de análisis donde es, bueno, acá están los buenos y los malos, matémosles a todos, hagan más cárceles, cuando está muy estudiado que eso no es la solución, ¿no? Hay muchos académicos y académicas que sí son expertos en esos temas y que ya han publicado y siguen produciendo conocimiento que nos dice que por ahí no es el camino, ¿no? Hay que ser, creo yo, muy creativos y creativas en reimaginar qué hacer. Quizás no hay respuestas que ya estén dadas, hay que imaginárnoslas, hay que crearlas, y estos espacios creo que también pueden aportar su granito de arena en ese sentido.
Y bueno, quizás podría decir más cosas, pero para no cansarles voy a dejarlo ahí. Muchas gracias por escucharme, y me interesa mucho saber también qué otras ideas hay y qué otros diálogos podemos tener. Muchísimas gracias, Manuel, muy interesante todas tus ideas, muy complementarias con las de Nelsa. Yo voy a rescatar una que me interesa desde el instituto y desde la universidad, que tiene que ver con ese elemento que das tú de una posible esperanza, digamos, y un poco basada en la educación. Digamos que lo retomo especialmente porque desde la universidad, claro, no somos educación básica ni intermedia, pero desde la universidad también formamos, también de alguna manera educamos. Y digamos, en este sentido creo que tenemos un rol fundamental de educar en la paz, de educar desde las aulas mismo, un poco con este elemento de educación liberadora de Freire, un poco también educar para, digamos, la concertación, no para formar los primeros, sino para concertar en sociedad con los demás, un poco en esa línea, ¿verdad? Entonces yo creo que es un elemento esperanzador en medio de todo este panorama que estamos viviendo en estos momentos. No sé si en este momento deseamos abrir para la participación exacto de los presentes. Ya, exacto, yo agradezco que usen la herramienta de la mano para irles dando la palabra, digamos, ordenadamente. Lorena, por favor. Gracias, buenas tardes, gracias por compartir las reflexiones. Me surgieron también algunos cuestionamientos, algunos comentarios a partir de sus exposiciones, y quisiera compartir uno que me parece que la violencia social crece, se fortalece, también de acuerdo al modelo económico que se impone. Ahora vivimos un modelo donde no está centrada la producción, no está centrado lo local, la economía local, está más bien, hay una apertura, no hay techos para las importaciones, no hay circulante en el país, estamos preocupados por la venta del patrimonio a las transnacionales. Entonces, este modelo económico también genera desempleo, y por tanto mayores inseguridades, ¿no? Violencia, inseguridad. La otra reflexión que quería hacer, y esto significa que es un problema estructural, y como ya lo han planteado, al ser estructural requiere políticas públicas. Entonces el Estado tiene un rol importante. Las familias, la ciudadanía, las organizaciones podemos hacer un aporte, pero le compete y es responsabilidad del Estado, ¿no? Por toda la integralidad que se ha mencionado y compartieron, ¿no? Y el Estado en todos los niveles también, ¿no? Nacional y también los locales, ¿no? Me parece que cuando no hay un modelo de desarrollo centrado en los derechos humanos, en el ser humano, en las personas, entonces la violencia social va a tener un buen espacio para desarrollarse y fortalecerse. La segunda reflexión que quería hacer era que cuando suceden estos problemas de violencia o de crisis, las mujeres somos las más afectadas, ¿no? Recientemente la Alianza de Organizaciones de Mujeres que registran los casos de femicidio también hicieron una reflexión con respecto a los femicidios que suceden en torno a la delincuencia organizada, porque son los cuerpos de las mujeres, las esposas, las hijas, los familiares de las personas que están en torno a la delincuencia organizada, que también son las víctimas y son víctimas de femicidio, y sus cuerpos son objetos de estas luchas por marcar territorio. Los cuerpos de las mujeres también son objetos para enviar un mensaje aleccionador, ¿no? Entonces, me parece importante tener en cuenta la violencia de género, también cuando hablamos de violencia social. Gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Si de pronto Nelson y Manuel desean decir algo ahorita, si no podemos seguir avanzando, ¿verdad?
¿Nelsa quiere decir? ¿Sí? Hoy, perdona, no porque sepa, sino simplemente porque me reacciona y Rosita quiere hablar. Así rápidamente, el Estado, a ver, estoy completamente de acuerdo que pasa y que tiene que ver con todo el tema económico. Cuando hablamos Manuel hablaba de la esperanza. A mí me parece que lo que está viviendo, ya dijo Cecilia, soy nacida en Uruguay hace 81 años, hace poco, es decir, ya empecé los 82, y me llamó la atención el Ecuador como un país que elegí tener la nacionalidad ecuatoriana porque amo este país, amo su gente. Pero es como que el Uruguay tiene algo semejante, pero es más chiquito aún. Es como un país que está hecho de retazos. Me parece que le falta unidad como país. Y se ve en la celebración de la fiesta, cada ciudad, cada uno celebra la fiesta, y tú preguntas cuál es la fecha de independencia de Ecuador, y me miran con unas caras rarísimas los jóvenes, y dime, ¿cuándo es que este país se presentó con carta de ciudadanía al mundo? Y no lo saben. Entonces, hay como, me parece, porque soy una especie de optimista media compulsiva, que esta situación tan grave podría ayudar a que el país como país se plantee salir adelante, porque afecta a todos. No nos afecta solo a Guayaquil, a Esmeralda, ya está el otro, Santo Domingo y Machala y Loja, los indígenas, los negros, todo el mundo. Entonces, me pregunto si no es un momento en que, aceptando las diversidades y sabiendo que la tenemos como país, no es el momento de que como país, este país se plante frente a la violencia, sobre todo a este narco, y plantemos bandera. Esto, ¿saben qué? Es de nosotros. No es de la nueva generación, ni del Jalisco, ni de la Sinaloa, ni de no sé quién. Es nuestro y lo vamos a defender. Yo me lo pregunto y creo que sería una especie de posibilidad si reaccionáramos todos juntos. Y después, ¿sabes qué? El problema del circulante, hay muchos circulantes, hay más circulante del que normalmente debería haber, y ese es lo que decía antes. Están todas las cifras por ahí, las estaba buscando, que las tengo, pero me resulta complicado en este teléfono que está por morir, sobrecarga, toda la cantidad de dólares que tenemos, más de lo que deberíamos tener por el tema del narcotráfico que lo está metiendo. Y a nivel de educación, que decía Cecilia, ustedes perdonen, pero como ya dije que soy viejita, me permito decir todo lo que se me pasa, tengo poco tiempo de vida por delante y en cierto sentido un poco más libre también. Yo hay cosas que me pregunto en serio. ¿Por qué? A ver, nosotros tenemos, y me meto dentro, que formar a la gente para pensar por sí misma y ser capaces de tomar decisiones y ser ellos mismos, ¿no es cierto? Porque este tema de sumisión a la autoridad yo lo tengo metido en la cabeza hace mucho tiempo, que es diferente al tema de la obediencia, pero yo no entiendo ciertas profesiones, no entiendo la profesión de marketing, perdonen que les diga así, porque siento que me obligan a comprar o que se forman para venderme algo que no sé quién quiere, que yo estime que eso es importante, y me lo van a presentar bien y de repente ni lo necesito ni nada. Entonces, hay profesiones que me parece que están como que necesitan una readecuación. El hecho de que establecemos, queramos o no, una competencia. Yo siempre recuerdo en una clase que todos querían ser primeros, eran 50, ¿y qué hacemos con el número 49? ¿Nos sirve? Entonces, todos, en vez de el trabajo en grupo que se hace en las universidades, apunta, y en otras partes también apunta a aprender a trabajar en equipo y colaborar, pero en el fondo hay una especie de, aquí sálvese el que pueda, hay que ser el más exitoso, y el más exitoso se traduce por el primero y el mejor. Y no enseñamos, o no, nos falta mucho todavía, me parece, para educar para la colaboración y la necesidad vital que tenemos de los otros. No es un chiste, no es un plus. Si no estoy con los demás, no salgo adelante. No puedo salir adelante por el simple y mero hecho de que necesito a todos y cada uno de los que están ahí. Entonces, para mí eso que decía Cecilia y lo que apuntaba Lorena es como algo vital. Tenemos que cambiar el eje
y de lo que es importante en la sociedad, en nuestras vidas y en el conjunto de la sociedad. Y si no, vamos a seguir matando. Muchísimas gracias, Nelsa. Mónica, ¿querías decir? Sí, bueno, yo realmente tengo poca experiencia trabajando con las comunidades, con los grupos sociales como tal, ¿no? Pero algo que me nace como inquietud es precisamente cómo la academia construye unas ciertas categorías, unas ciertas concepciones alrededor de lo que es la violencia, y no pasamos también ese diálogo directo con los grupos sociales y cómo experimentan ellos la violencia, porque no es lo mismo en este momento nosotros como clase media, como clase académica, intelectual, que se siente enormemente amenazada por estos nuevos brotes de violencia, donde sí nos resultan tan cercanos porque suceden en la esquina de nuestras casas, ¿no? Entonces nos sentimos como un poco en quiebre y en crisis. Pero ¿qué pasa con esa violencia sistemática que se ha ido generando en precisamente esos sectores de los que hablaba Manuel, o en los sectores que hablaba Nelson, de extrema pobreza, de vulnerabilidad enorme, que lo viven a diario? O sea, la violencia para ellos es diaria, a través del sistema educativo, a través de los medios de comunicación, como lo señalaba Nelsa, a través de la relación de pareja, a través de la relación familiar, a través del lenguaje, a través de las imágenes. Entonces, es una violencia que ya la tienen introyectada y que también de un modo u otro se ha naturalizado. Entonces, estos brotes, para ellos, probablemente, no estoy simplemente lanzando una idea allí, pero probablemente la están experimentando de una manera totalmente distinta. Y si hacemos un estudio estadístico de cuánto es el nivel de extrema pobreza en el que estamos viviendo Ecuador también, y cuáles son aquellos que son los que realmente cuentan con el circulante, ¿no? Y cuáles son los que corresponden que tengan ese nivel de accesibilidad al dinero, a la parte financiera, pues realmente hay unas grandes brechas, ¿no? Entonces es esa gran mayoría que ha naturalizado también la violencia. Entonces, ¿cómo repensar desde esta experiencia que estamos viviendo la violencia? Y cómo establecer también espacios de diálogo, creería yo, con los grupos dentro de esa visión social que deberíamos tener, porque también es riquísima la conversación que tenemos aquí, pero lo que yo vengo viendo desde hace un buen tiempo es que la universidad se está cerrando cada vez al interior de sí misma, ¿no? Y no abrimos las puertas para conversar con los grupos, para invitar también a ciertos grupos, ¿no? Para dialogar, ¿no? Porque el diálogo se abre en las diferencias, en las heterogeneidades de las experiencias, ¿no? No solo desde una sola línea, ¿no? Entonces eso me preocupa un poco. También me preocupa lo que señalaba Manuel acerca de esta visión bipolar, la que se asumen las relaciones de los grupos sociales, los estereotipos en torno también a la pobreza, que generalmente miramos a los pobres como víctimas, ¿no? Cuando también hay unas lógicas allí de poder enorme, ¿no? Y que hay que mirarlas, que hay que discutirlas también. O sea, todos estos pequeños núcleos que van generándose, van estableciendo unas relaciones de poder y de violencia también, ¿no? Entonces, pensar también en ir derribando ciertas concepciones estereotipadas sobre lo que es el ser pobre asociado a la victimización, ¿no? Y la importancia también del discurso, de los medios de comunicación, ¿no? Y a veces las redes sociales son buenísimas, ¿no? Porque permiten precisamente la democratización de ciertas ideas, pero a veces también resulta muy alarmante, porque allí es donde tienden a aparecer ciertos discursos beligerantes, discursos que lo que hacen es dividir a la sociedad en dos extremos, como decía Manuel, los que son buenos y los que son malos, ¿no? Entonces el policía, si tiene familia, tiene hijos, ¿no? Entonces qué pena que lo que está sucediendo alrededor de estas familias, ¿no? Pero ¿qué pasa también con los delincuentes? También tienen familia, ¿no? También tienen vida, ¿no? Entonces, sí, es como entrar a profundizar en esos problemas, en esas lógicas tan complejas que implican las relaciones sociales, y en medio de ello todas estas situaciones de extrema violencia que estamos viviendo, ¿no?
Entonces, más o menos por ahí. Tenía otras ideas, pero creo que ya ahorita me fueron algunas en torno a esta situación, ¿no? Después yo apunto porque también está rico el diálogo. Muchísimas gracias, Mónica. No sé si Manuel o Nelsa de pronto quieran complementar alguna de las ideas. Manuel, tal vez, ¿no? Siga preguntando. Sí, quizás puedo decir dos cosas muy concretas para enseguida pasar a Rosa y escuchar qué nos quiere decir. No solo muy concreto, porque han dicho, bueno, ha girado esta parte de la conversación en torno al tema de la esperanza en la educación. Yo comparto las críticas, creo yo, que plantea que son legítimas Nelsa, y creo que pasa por lo que yo sugería sobre la macrocultura, ¿no? Y la ideología dominante. La psicología crítica somos como muy fijados en ese tema, el poder, la ideología, ¿no? Estos discursos que parecen sentido común y que lo que hacen es ser violencia cultural, ¿no? Justificar las violencias estructurales. Y el tema de priorizar lo individual sobre lo colectivo es una de esas, que lo mencionaban varios de ustedes, es uno de esos desafíos para trabajar desde la educación, ¿no? ¿Por qué quieres ser el primero de la clase? Yo trabajo eso con mis estudiantes muchas veces con respecto a las calificaciones, ¿no? Como lo dicen Elsa, etcétera, entre otros elementos, ¿no? Y que lo vemos en muchos de nuestros espacios. Este discurso del emprendimiento, por ejemplo, que sería todo otro conversatorio, ¿no? Que tiene, por supuesto, unas fortalezas, depende de cómo entendamos el emprendimiento, la innovación, la creatividad, etcétera, pero también, ojo, con esta dimensión del emprendimiento de voy a ganarle al otro, ¿no? Salgo yo adelante y mi comunidad no me importa, estoy compitiendo con mis compañeros y compañeras, etcétera. Pero bueno, sería otro tema. El diálogo con las comunidades de manera directa, sí, esa es la propuesta, ¿no? De la psicología comunitaria, de la educación popular, entre otras praxis, ¿no? De ir directamente a preguntarles a ellos qué es para ustedes la violencia, a ellos y a ellas, ¿no? Si no tenemos ese conocimiento, y construir conocimiento desde ahí me parece fundamental. Hay unos riesgos, por supuesto, cuando se trabaja con estos temas, de hacer este tipo de implicación. Pero ese es el desafío y la creatividad, ver cómo lo hacemos, ¿no? Y yo creo que en este momento, bueno, lo que decía antes también Lorena sobre, por ejemplo, el género y otros elementos, hay varias categorías, ¿no? Desde la interseccionalidad, yo he referido un poco a la clase, pero por supuesto está el género, la etnia, etcétera. Y solo quería decir sobre ese punto, y con esto me callo por ahora, que hay pues, un concepto que viene de un filósofo Mbembe, no sé si lo estoy pronunciando bien, Mbembe, el necropoder, la necropolítica. Y yo sugiero y les propongo, no sé qué piensen ustedes, que para todos quienes hacemos, y todas quienes hacemos ciencias sociales de diferentes miradas en Ecuador ahora mismo, y praxis, ¿verdad? Ejercicio profesional en ese ámbito, la muerte, la vida y la muerte son como categorías que tenemos que tomarnos más en serio en su complejidad. ¿Y qué significan para diferentes personas, como sugerían, ¿no? Y para nosotros mismos también, y cómo las estamos teorizando, cómo las estamos abordando. A veces se nos quedan un poco cortos, creo, y hago una autocrítica, yo también, ¿no? Me incluyo. Se nos pueden quedar muy cortos nuestros métodos o nuestras ideas con respecto a la magnitud de lo que es ver cadáveres colgados en un puente, ¿no? O bombas matando familias. Es decir, lo que estamos viviendo la realidad nos está dando, creo yo, y me incluyo, en la cara diciendo, hey, ¿qué pasa con sus teorías, métodos? Mucho academicismo, parece que no está logrando responder a la muerte ahí encarnada que tenemos aquí alrededor nuestro, ¿no? Eso quería aportar. Muchas gracias, Manuel. Rosita, por favor. Gracias, Cecilia. Un gusto verte, Nelsa, compartir. Ya decía ella que nos conocemos hace mucho tiempo y justo sobre esos tiempos quisiera un poco retomarlos, ¿no? ¿Qué pasó? Siempre me pregunto y algunas veces en estos días he compartido con algunas personas, bueno, ¿qué pasó con los jóvenes que en aquellas épocas, recuerdas, Nelsa, a partir de las comunidades cristianas se formaban, el trabajo comunitario que se hacía, ¿no? En las comunidades cristianas? Yo digo, ¿qué pasó con toda esa metodología? Serpaz, ¿qué pasó con toda con todo ese trabajo de Serpaz? Hemos evaluado las fortalezas, las debilidades de esas formas de trabajo, de ese trabajo comunitario, ¿no? Porque aquí ya se ha dicho de todo, cómo ha ido cambiándose todo lo que sería la identidad nuestra, ¿no? La identidad cultural, la identidad, pues, de creencias, todo, ¿no? Los mitos, y bueno, ¿cómo logramos reconstruir eso? Porque pienso que había muchas cosas positivas de eso y que podemos encaminarlas, enrolarlas ahora, ¿no? Sí. Bueno, ¿no? Entonces, Nelsa, aquí se habló también de la metodología
de Pablo Freire. Bueno, y creo que sigue muy vigente la metodología de Pablo Freire, pero cómo rescatarla para que los niños, los jóvenes y los viejos, con mucho cariño, porque ahí estoy yo también, ¿no? Con mucho cariño y con mucho honor y con mucho orgullo, ¿no? Entonces, ¿cómo retomarlo? ¿No? ¿Cómo hacer que nuestros jóvenes de ahora puedan ir haciendo conciencia de que alguien decía por aquí, de que el éxito, el ser el primero, porque es ahora lo que promociona, igual la educación lo que está promocionando, ¿no? Es el éxito, pero ¿qué tipo de éxito? ¿No? El ser el primero, el emprendedor, el que más vende, el que más dinero obtiene. ¿Y dónde está el resto? De la persona como persona. ¿Dónde está su capacidad de ser yo, de tener ese ego, de tener a mi lado al otro que esté yo siendo solidario con esa otra persona, con mi vecino, con mi familia? Entonces, ¿dónde está eso? ¿Dónde lo hemos dejado? Yo creo que ustedes ya habían dicho, ya aquí lo han dicho, pues creo que la universidad lo ha ido también dejando. Yo, pues en ese tiempo, ¿recuerdas, Nelsa? Desde la universidad lo hacíamos, ¿no? Y bueno, justamente desde la carrera de trabajo social. Entonces, ¿por qué no rescatarlo ahora? ¿Por qué lo hemos abandonado? O no es que lo hemos abandonado, lo hemos ido cambiando por otras cosas que no tienen, la misma, el mismo norte, la misma singularidad con el ser humano. Entonces ahí yo, inclusive a un grupo que nos reunimos, un grupo de personas mayores, le digo, bueno, ¿dónde estamos estas personas que tenemos 60, 70, 80 años acá? ¿Dónde está la experiencia de nuestra vida? ¿Por qué no comenzar a compartirlo con los más jóvenes? Entonces yo lo dejo aquí planteado así como un interrogante, sobre todo para las universidades o para los grupos sociales. Dice, bueno, recojamos eso, hagamos un replanteamiento de lo que decía, un replanteamiento de qué es lo que queremos como individuo, qué queremos como sociedad, qué queremos para nuestros niños, para nuestros jóvenes y bueno, el bienestar de la humanidad. Yo lo dejo planteado como interrogante. ¿Sí? Muchas gracias, Rosita. Le voy a dar la palabra a Guillermo para luego pasar de nuevo un momento para Nelsa y Manuel, ¿de acuerdo? Guillermo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Había unos cuantos hombres más, yo soy uno de ellos. Entré a los 15 minutos porque estaba en otro asunto. Bueno, este diálogo me ha parecido bastante evocador de muchas ideas. Manuel, con quien quisiera después poder conversar, así que si me puedes mandar tu celular. Ya. Encantado, encantado. Yo estoy haciendo el doctorado en filosofía en Granada, pero soy psicólogo clínico. ¿Ya? Y en mi consulta, por ejemplo, llegan personas que ya había atendido antes, pero vuelven a llegar, porque, por ejemplo, un empleado de ella, de esta joven, una empleada, murió en el atentado con bomba en Cristo el Consuelo, y una de las casas voladas a la mitad, de arriba para abajo, era la de una de ellas, y ella estaba ahí, dejó un niño huérfano, y bueno, la mujer murió porque salió volando como 10 metros y probablemente la onda expansiva la mató. Y eso conmovió tanto a esta otra persona que pues la llevó a... Cosas así, aparte de el entorno mismo de por sí, llevan a pensar, y por ejemplo, tanto Nelsa como Manuel han expresado una serie de concepciones, Rosa ahorita algo bastante interesante, y Mónica también. Esta expresión de no futuro, que es similar a la de no lugar, de Maraullí, de la antropología, ¿ya? Que en lugar de lo espacial lo plantea en el tiempo, pero viene a ser equivalente, un lugar de no encuentro. ¿Ya? Me hacías pensar, Manuel, una de las categorías con las que trabajo mi tesis es la de Mbembe, la de necropolítica. Creo que mientras no se plantee
de frente, del lado de la academia. Tal vez esto ni siquiera como solución, sino como reflexión inicial de base, porque se necesita una reflexión inicial de base, de quienes tienen la decisión social. Ya. Dicen que invierten, y en la práctica la inversión, que como ya Nelsa la indicó, pues es desproporcionadamente escasa. Si eso es así, ¿ya? Entonces, ese apropiarse del país, del que creo que hablaste tú, Manuel, ¿no? Que creo que es ensamblar identificaciones no excluyentes, ¿ya? Que es una categoría a la vez de Premio Nobel de Economía, que me olvido en este momento, del hindú, que ganó el Premio Nobel de Economía en el 2008, creo que era. Estas identificaciones excluyentes que impiden que alguien que esté, y eso tiene que ver con lo que decía Nelson, que alguien que sea de Guayaquil, por ejemplo, ¿ya? Logre compenetrar con alguien de Ambato. ¿En qué sentido? En que, no, o sea, ser de Guayaquil, que puedo ser barcelonista, melecista de Guayaquil, de clase media, de ingresos bajos, de lo que sea, pero alguna de estas categorías con las que me califico me excluye de otro. Me excluye a tal punto que lo vuelvo, y esta es otra categoría, el enemigo, ¿ya? Y entonces ahí ideológicamente tenemos la base que, sumada a esta otra, a las ideologías, y pongámosle el nombre concreto, neoliberal. Esta es la ideología neoliberal que ni siquiera Adam Smith la soportaba. No está soportada en la riqueza de las naciones, sino en la depauperización. Entonces, esta ideología creo que supone la inversa, a la final genera la inversa del Epimeleia Heitou tan promovido por el cristianismo, pero que es de origen estoico, ¿no? De la vieja estoa griega. El cuidado de sí, que trabaja Foucault, ¿no? En toda su teorización del sujeto, pero que nos lleva a otro punto, que es el cuidado de los otros. Si no hay cuidado de los otros, no hay polis. No hay polis. Entonces, la polis se desmorona. Y ahí nos lleva a la canción esta y el calicanto falsea. El cemento en la sociedad de John Elster se rompe y entonces toda la sociedad se desmorona. Yo creo que la academia sí debe poder plantear estas cosas. En un primer avance que hice de mi tesis hace ya 1 año y pico, la reacción ante la pandemia, cuando no estábamos en esta violencia, sino con una violencia del virus, ¿ya? Que no era pues humana. Pero ¿qué medidas tomaban? ¿Se acuerdan las medidas que hubo? Medidas de venta de hospitales, de venta de los instrumentales, de los insumos, de negociados de CTE, de un montón de cosas, ¿ya? Entonces, eso es violencia social. Pero de la macro, que a la vez genera, ¿ya? Otras violencias más micro que, aliadas con las otras violencias, como las del narcotráfico, que pues, Nelsa, digamos, nos daba una serie de, nos ilustraba con una serie de información muy importante al respecto, acaban por destrozar la sociedad. Si el Ecuador, antes de esto, ya era esquizoide y estaba pegado, como decía un ingeniero del sistema, con baba, estaba pegado así con lo mínimo. Ahora, se despega más, pues. Entonces hay que hacer un esfuerzo inmenso, y creo que la academia debe empezar por pensar ese esfuerzo inmenso con esa potencia del pensamiento de la que alude a Gambin, para plantear, miren, esto es lo que hemos visto, y creemos que si no se hace esto, no hay salida. Así que eso es, y no sé si me mandas por chat tu celular para poder escribirte. Encantado, Guillermo, ahí puse el mail también. Gracias. Encantado. Entonces, Nelsa y Manuel, muchas gracias por haber aceptado la participación en este evento. Gracias. Gracias a ti, o sea, Guillermo. No me voy a desconectar, me voy a callar. Gracias, Guillermo. No sé si le doy la palabra ahorita a Sonia y luego vamos, si quieren, Nelsa y Manuel, ¿les parece? Ya. Sí, Okay. De acuerdo. Ya. Sonia. Hola, buenas tardes. Gracias por la conversación para recuperar esperanza, porque está costando mucho. Está costando mucho y se me ocurrían 3 ideas para poder comentar. Uno, que lamentablemente
esta situación tan brutal que estamos viviendo en un país, en una cultura poco... Que claro, al tener una ideología neoliberal, entonces se promueve el individualismo, la exclusión, lo que ya sabemos. En esta cultura, uno escucha a la mayor parte de la población diciendo entonces ya, que los maten, entren a la cárcel y los maten. O sea, casi los absurdos con los que, o el estilo que hablan nuestras máximas autoridades, y es muy grave. O sea, es grave lo que está pasando. Nelsa dice con claridad, esto hay que pararlo ya, porque si no, no hay manera de hacerlo. Pero tienen un discurso donde estamos en estado de guerra, pero no son capaces de reconocer cómo está creciendo el hambre en los barrios. Yo hace algún tiempo que ya no andaba caminando directamente en los barrios. Y es devastador escuchar a una adolescente de 16 años que me diga que ella no come, pero que trata de que su bebé coma, o que sus hermanitos coman, que comen a veces una vez al día, que no comen todos los días de la semana, que hayan jóvenes analfabetas, madres adolescentes. O sea, es como para llorar cuando me he ido, porque yo digo, me dice, es que no lo puedo traer a la guardería porque aquí yo tengo que traerle su refrigerio. ¿Qué es un refrigerio para un bebé? Un puré de manzana, un puré de guineo, unas legumbres hervidas, pero para eso no hay. Entonces, cuando las autoridades hablan y la población también sigue pensando es que hay que matarlos, es que hay que matarlos, y no piensa que hay unas causas estructurales que ya ustedes las han señalado bien. La mayor parte de los delincuentes son hombres, son menores de 30 años. ¿Dónde crecieron? ¿Cómo crecieron? ¿Qué servicios tuvieron? ¿Qué familias tuvieron? Pero no es porque las familias caigan del cielo, sino que las familias se estructuran también en tejidos económicos, de violencia, y reproducen esas prácticas. No hay familias que acojan, que cuiden, que tienen sobrecarga de trabajo, que tienen hambre, que tienen situaciones de violencia. Entonces allí hay algo que es complejo cuando Nelsa nos propone cómo podríamos, sí, puede ser la oportunidad de unirnos como país, de sentir que es nuestro y que debemos levantarlo, que somos 17 millones, entonces a ver, 17 millones y la delincuencia no son los 17 millones. Estas bandas organizadas lamentablemente en niveles muy altos, con mucho dinero, con mucha concentración de dinero, pero hay una mayoría de una población, pero no tenemos liderazgos que vayan como en esa lógica de reconstruir, de tejer, y eso lo hace muy difícil. Y el tercer elemento que pensaba también, que ya se ha señalado que hay varias categorías de análisis, pero cómo insistir, y es un desafío, cómo esta violencia brutal, económica, política, que tiene unos matices del patriarcado, porque yo lo he visto ahora en este barrio en el que estoy acompañando una experiencia muy chiquita de reinserción escolar para madres adolescentes. Y entonces estos adolescentes varones que están en las esquinas, que tienen poder con la moto, que abandonaron los estudios porque el sistema escolar no es acogedor ni los motiva, ¿cómo invitarlos al diálogo? Y están violando a las jóvenes y a las mujeres de la comunidad como parte de la construcción de la masculinidad. O sea, esta violencia brutal, macroeconómica, neoliberal, propone la deshumanización. O sea, el que no entra en el consumo muere, desaparezca, no nos importa cómo. Pero tiene unos matices del lado masculino de esta violencia donde se ejerce y donde tienen poder. Y pensaba, ¿y cómo vamos a convocar a estos jóvenes? ¿Qué puede ser para ellos interesante como estrategia de diálogo, de reflexión, de cuestionamiento? Y hace poco acabo de escuchar a una abuela que me dice que tiene su nieto en la penitenciaría y que la llama y le dice, abuelita, no me dejes morir, ya tenemos 3 días sin comer, porque claro, como la cárcel está reventando, pues tampoco entra la comida. Y estos muchachos allí que entraron en estas pequeñas delincuencias y abandonaron la escolaridad, porque las escenas de la televisión también, el montón de mujeres afuera de la cárcel, llorando por los hijos, por los maridos, por los hermanos, son las que le llevan la comida, son las mujeres tratando de cuidar, de cobijar. O sea, ¿cómo encontrar la salida? Creo que la universidad tiene una altísima responsabilidad, y si le preguntamos a las máximas autoridades nos diría,
pero tenemos vinculación con la comunidad, tenemos prácticas progresivas, tenemos unos niveles de vinculación a la comunidad. Creo que también el desafío para la docencia es cómo aproximarnos más a la realidad de una manera más crítica, cómo dejarnos, como conocer, Mónica lo decía, a ver, esta aproximación, cómo es que hacemos las prácticas, cómo es que hacemos el trabajo de vinculación con la comunidad y no estamos suficientemente cercanos a esa realidad, que si uno se acerca un poquito, está ahí, es brutal y te duele el alma de escuchar que hay criaturas que están sin comer y de todos los días. O sea, porque ¿qué es lo que estamos reproduciendo? Estas adolescentes que dejaron de estudiar y que su idealización es ser madre, porque la feminidad es ser madre porque no tienen otras oportunidades en la vida, pero resulta que ya se dieron cuenta que ser mamá tampoco era la salida. Buscaban afecto, buscaban aprecio, buscaban expresiones de sensualidad gratificantes, pero resulta que ahora están recargadas, con hambre, y estos pequeños proyectos que hay por allí que van logrando como pequeñas iniciativas, pero que no logramos trasladarlas a las políticas nacionales más grandes, no logramos incidir, y creo que allí, para no perder la esperanza, sí, es como a ver, qué responsabilidad tenemos como universidad, cómo intentamos incidir, desafiarnos entre carreras, porque también la universidad sigue siendo muy fragmentada, cada carrera trabaja sola, tenemos pocos espacios de intercambio, entonces queremos que los profesionales sean interdisciplinarios, pero no saben de la carrera del otro, no la conocen, tienen prejuicios, no hacemos prácticas interdisciplinarias que sí las podríamos hacer, como para decir, tratando de encontrar un camino y una salida a esta situación que es como tan dura, y tratar de bajar esa opinión generalizada, ya que entran a las cárceles y les den bala y ya desaparecemos a todos los que están dentro de la cárcel matándose entre ellos, cuando hay un poder que está por fuera. O sea, hay un poder económico y político que está por fuera, entonces aunque reventaran las cárceles, y acabo de ver una nota que nuevamente hay un amotinamiento o alguna otra cosa o alguna balacera dentro de alguna de las cárceles, ¿cómo frente a esta complejidad, por dónde a lo menos la universidad puede, porque lo otro es un accionar político, con quiénes, cómo en este desastre de organización política que tenemos como país? Pero bueno, por lo menos en este espacio que es académico, pensar los desafíos que creo que sí podemos asumir como universidad, de aproximarnos más a todas esas prácticas que tenemos la posibilidad, pero desde una lectura más crítica, a ver, es un modelo económico deshumanizante, que desde la enfermería, que desde el médico, que desde el abogado, cómo estamos discutiendo otras cosas y aportando, Guillermo lo decía también, cuál es el análisis que podemos aportar a las diferentes autoridades de que el problema es más grande, que no es que estamos de guerra y vamos a dar bala por allí, sino que es un problema estructural, económico, político, donde está enquistado en autoridades y en personajes importantes que están lucrando de esto y que no les importa el otro. Uh-huh. Muchas gracias, Sonia. Muy interesante todos tus planteamientos, ¿no? Y nos deja paso a algunas siguientes conversaciones. Vamos a darle la palabra ahorita a Rafael, y sería la última exposición, digamos, personal a la que le damos ahorita la palabra, para darle ahí a Nelsa y Manuel y poder cerrar el evento, porque ya estamos por las 4:30 y ya se nos está yendo la gente también. Rafael, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería simplemente hacer un brevísimo aporte desde el punto de vista del derecho. Yo soy abogado y quería señalar que se ha posicionado en la sociedad una idea absolutamente equivocada, que es creer que más tipos penales y endurecimiento de las penas es la solución del problema. La Constitución ecuatoriana habla de la mínima intervención penal, es decir, que el aparataje del Estado se active solamente en casos importantes. Sin embargo, el Código Orgánico Integral Penal, que se encuentra vigente desde agosto del 2014, ya está planteándose la
número 15 reforma, creando más tipos penales y endureciendo las penas. Hemos llegado al punto de que se plantea en la consulta popular, una de las recientes preguntas que ha incorporado el gobierno es que si está usted de acuerdo que se incorpore en el Código Orgánico Integral Penal la extorsión. Porque como ahora es una práctica delincuencial de moda las vacunas, se quiere introducir ese tipo penal, como si el secuestro extorsivo no existiera ya en el Código Orgánico Integral Penal desde hace mucho tiempo. Y que fue lo que pasó con el secuestro exprés, porque el delito de secuestro siempre ha existido. Entonces, señalar que es un error insistir y la sociedad lo asume y aplaude un amplio sector de que creer que por ahí va el camino de la solución de los problemas, cuando evidentemente eso es un error total. Porque adicionalmente la sociedad en el aparataje del Estado, pongámoslo en esos términos, le ha entregado a los políticos el diseño de la política criminal y penal del país, cuando tiene que estar eso en manos de los cientistas penales. Y entonces tendríamos que ya estar discutiendo otro tipo de discurso que ya se impone en el derecho penal moderno, que incluso ya llega a plantear temas como el abolicionismo penal, por ejemplo, que aquí estamos pues muy lejos porque vamos precisamente en la línea contraria. Entonces, señalar, simplemente esa era mi brevísima exposición, porque no voy a decir más de las brillantes exposiciones que ya se han llevado a cabo, simplemente hacer este brevísimo y concreto aporte, que quede claro que no podemos caer, y es un error que la sociedad caiga en ese discurso de más tipos penales, más endurecimiento de las penas, que la cadena perpetua, que la pena de muerte, es decir, en la práctica de lo que se conoce como el populismo penal. Aparte de que se trata de una justicia y una práctica de la fiscalía en todos sus aspectos, en todos sus roles, los pequeños y grandes fiscales, que es absolutamente una suerte de selectiva el tema, pues, ¿no? Es decir, yo ya quiero a este, pero de este no, mejor no veo, o veo otro lado, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente quería hacer esa brevísima puntualización. Muchísimas gracias, Rafael. Entonces vamos a ir cerrando. Nelsa, quisiera compartir para ya cerrar un poco la sesión. Bueno, muchas gracias. Así como punteado. Allí les puse en el chat los datos del circulante que me han pasado y que viene de la Universidad Casagrande, y hay mucho más circulante que lo que hay en los bancos, y eso viene de todo el problema del lavado. Creo que lo que decía Rosita Azúa, y lo que estábamos refiriéndonos a Freire, hay que aprender a pensar por sí mismos, y hay diferentes metodologías, y creo que una de las tareas más importantes de la universidad, que señalaban también al comienzo, que tiene que ver con la investigación, es que aprendamos a pensar por nosotros mismos con los diferentes elementos. A veces eso se va a pérdida porque va con que tengo que hacer un aporte, con que tengo que tener una nota, y porque si yo digo lo que pienso, capaz que no me van a tomar en cuenta o lo que sea. Pero el tema de aprender a pensar por sí mismo es urgente. Después, estamos en una sociedad con miedo, y cada vez más aterrada, y cada vez nos encerramos más, y está demostrado que una sociedad con miedo es una sociedad violenta. La gente con miedo también es violenta, pero la sociedad entera, cuando tiene miedo, en general se encierra y ataca, como cualquier, diría yo, animal que se siente en peligro. No es una sociedad la que tiene miedo, no es una sociedad que intenta concertar, que intenta reunir, intenta defenderse, y por eso lo que dice Rafael, quiere cada vez mayor cantidad de penas, quiere eliminar a los que molestan. No creo que una de las tareas pendientes para derecho es todo el tema de la justicia restaurativa. Es decir, nosotros castigamos a los que cometen delitos, pero por último, aquel que sufrió el delito
no tiene una reparación, que no es solo la reparación económica, es decir, yo destrocé una familia, maté a media gente de ahí. ¿Cuál es la justicia que le llega a ellos? Por último, la persona que cometió esto está preso, pero ¿y cómo yo restauro el tejido social de los afectados por la violencia que reconozcamos y que podemos mandarlos a la cárcel? Creo que ahí hay una tarea interesante que abre muchas posibilidades, que muestra otros caminos y que tiene que ver con justamente esto de construir convivencia. Las cárceles para Sonia, que estaba la siento muy desesperanzada y comparto, pero a la vez intento ver un poco de luz por ahí, lo que habla del tema de las cárceles, en algunas de las cárceles, créanme, son verdaderos campos de concentración. Yo no lo puedo llamar de otra manera. No puedo concebir que haya gente que duerme en una especie de armario, es decir, que tiene una pared acá, otra pared acá, un muro atrás y se entra ahí como si fuera un sobre, como si fuera un cajón, y eso los viejitos en Esmeraldas están así, ¿no? Y los atienden los LGTB, porque así, atendiendo viejitos, les pueden ayudar a comer y a bañarse, y a ellos, si están ahí, no los van a violar el resto de la cárcel, así es simple. Eso son condiciones muy nefastas. Solo para lo que me parece que está pasando con el tema del hambre, y para que si puedes hacer algo por algún lado, es que las cárceles las manejan, los pabellones los manejan los caporales. Estos caporales pertenecen a diferentes grupos, a los choneros, a los lagartos, a los que sean, y como han pasado gente ahora de diferentes cárceles, y han venido de la cárcel de Cotopaxi, entonces si acá vinieron gente que tiene que ver con los que tienen que ver con los asesinatos cometidos en Cotopaxi, y con Norero en particular, los que dominan la cárcel acá hacen que el camión de la comida no entregue comida en ese pabellón. ¿Por qué? Porque los quieren, como no lo pueden matar de contado, diría, disculpa que lo diga así, ¿por qué asaltaron un camión el otro día de comida? Que no te lo dicen. ¿Por qué murió una persona y 2 están heridos y no sé si se han salvado? ¿Están mal de la cabeza asaltar un camión de comida? Es porque, como tú dices, no tienen comida. ¿Y por qué no tienen comida? No porque no la haya, sino porque no la dejan entrar. ¿Quiénes? Los que tienen el mando, que no es el Estado, que son las bandas, que mandan en los pabellones. A esto le dan de comer, a los otros no. Eso, de nuevo, y no es para entrar en esto, muestra la ausencia de Estado que hay en muchas partes. Yo creo que es evidente que estamos en un mundo diferente, con valores diferentes, con toda la tecnología que abre un mundo de capacidades y que además abre al mismo tiempo muchas ventanas, como una computadora, y esto hace jóvenes con posibilidades diferentes. Como decía Mafalda, la historia se escribe para adelante, es decir, creo que confío en que los jóvenes van a construir un mundo mejor. No será el nuestro, no como nosotros lo hicimos, que hemos hecho algunos errores bastante graves también, sino con otras posibilidades, pero creo que sí hay capacidad y ganas y voluntad de parte de los jóvenes de cambiar esto, pero que a veces los demás no lo tenemos tan claro. Y algo que me parece importante, en fin, algo que quizás se puede hacer, en lo que señalaban de cómo transmitir experiencias. No sé dónde leí, y algo que siempre me pareció que se podía hacer, los que somos mayores, por decirlo así, acá tenemos una cantidad de gente de trabajo social que tiene una experiencia riquísima, tenemos historias que contar. Y esas historias que contar, que ilustran conocimientos y trabajos, hay que pasarlas a la gente más joven, que no siempre tiene la posibilidad de conocerlos, y que a veces se cree que están inventando algo que ya está inventado. Me pregunto si ustedes como universidad no podrían hacer un café por ahí, algún lugar donde pongan unas mesitas y se puedan sentar personas como Rosa, como Sonia, como otros, a la disposición de los estudiantes para el que quiera saber las historias, le pregunte todo lo que sea y aprendan todo lo que puedan. Es una tontería, pero me parece muy importante establecer el vínculo entre sabiduría a partir de experiencia y los que están aprendiendo conocimientos desde otras realidades diferentes a las que nosotros vivimos. Y
la otra cosa es que cada vez me parece más evidente, es que cada uno tiene que hacer lo que puede. No podemos cambiar el mundo entero. Si cambiamos nuestra parte de baldosa es bastante. Y estaba hablando con la gente de Esmeraldas, estuve muy metida en lo que pasa en Esmeraldas por muchos motivos, y ellos sí que están mal, pero la esperanza o lo que tienen es que dicen, la gente acá se movilizó en un proyecto que consiste justamente en ayudar a algunos que tienen algunas carencias. Es decir, bastó alguna posibilidad de construir algo para que se movilice un montón de gente en Esmeraldas que no sale, que no abre los negocios. Cualquier brizna de posibilidad de construir algo positivo los ha movilizado. Entonces, creo que hay que encontrar esos pequeños caminos que por último construyen caminos serios, caminos de verdad, pero que lo que sí no podemos hacer es dejar de actuar, pero que dentro de lo que podamos y en la medida que podemos, hay que ponerle ganas porque si no, no salimos. Pero tampoco podemos cambiar todo. Pero la teoría del caos y otras dice que a veces el aleteo de una mariposa cambia el mundo, así que vamos nomás por ese lado. Muchísimas gracias, Nelsa. Manuel. Sí, 2 minutos para no pasar el tiempo y compartir unas últimas ideas en función de estos interesantes comentarios que se han dicho acá, ¿no? Y aportes. Concuerdo con la enorme mayoría, sino con todos los que se han dicho. Bueno, hay algunos elementos interesantes en esos comentarios, por ejemplo, el tema de la identidad, ¿no? Por ejemplo, Nelsa sugería la posibilidad de construir una identidad nacional, etcétera. Guillermo portaba algunos elementos ahí. Son temas que se estudian desde la psicología social y otras disciplinas también, ¿no? De ciencias sociales. Son bastante complejos, no es tan sencillo como uno pensase, ¿no? Por eso estos discursos un poco simplistas de todos somos uno en Ecuador, vamos a poner el hombro, tienen un potencial, por supuesto que sí, claro que sí. Hay una categoría de identidad que es la de ecuatorianos, los que lo somos, latinoamericanos, los que lo somos, seres humanos al final de cuentas, ¿no? La categoría que nos engloba a todos los homo sapiens sapiens. Pero parece que no es tan complicado, no es tan sencillo así si lo vemos desde una mirada sociocrítica, ¿no? Es decir, hay unos intereses ahí de clase atravesados por el género, por la etnia, etcétera, etcétera. Y hay que ver quiénes están en el poder en determinado momento. Ahora podemos analizar quiénes están ahora en el poder, qué intereses representan, de qué estrato social, clases sociales, etcétera, representan los intereses de aquellos que están gobernando. Y hay otros elementos que por tiempo no voy a expandirme, pero solo quiero dejar esta idea así, ¿no? Que hay una gran diferencia, yo no soy cientista político, ¿no? Pero por cultura general un poquito en ese sentido, entre liberalismo, por ejemplo, el individualismo del liberalismo, y el individualismo y la competencia egoísta a muerte del neoliberalismo de los 80 en adelante, ¿no? Y yo pienso que hay que empezar a hablar, me gusta mucho, no sé quién fue que lo dijo, estoy de acuerdo, que hay que empezar a hablar con esas categorías, o sea, capitalismo, neoliberalismo, patriarcado, que me lo mencionó Sonia, racismo, colonialidad, porque este autor que mencionaba, Blackman, que no es nada ni de cerca un cientista social, sociocrítico en el sentido de una política radical ni nada, él escribe desde la teoría de juegos, pero él y tantísimos otros decimos, ahí puse un link de un espacio donde yo lo he escrito, de que claro, es que no es una cuestión de analizar la sociedad desde las disciplinas, sino de una manera neutral, o supuestamente neutral, sino de que hay que aceptar la naturaleza política de esos análisis. Y un primer paso es empezar a nombrar las cosas por su nombre, valga la redundancia, y a debatir esto, discutirlo, no todos lo verán igual, bueno, vamos a conversarlo, ¿no? Entonces, estamos ahora en ese sentido, en la coyuntura actual, esta cultura de violencia también, en el riesgo de algo que me parece que no lo hemos nombrado, y lo quiero decir también así, con su nombre tal cual, que es el fascismo, ¿no? No estamos viviendo fascismo como tal, por suerte, pero hay que digamos, usar las categorías con propiedad, ¿no? No cualquier idea de extrema derecha es fascismo, no cualquier idea totalitaria es fascismo, etcétera. Pero en estos contextos hay que aprender de la historia, ¿no? Y de la teoría en ese sentido. En estos contextos es un caldo de cultivo, un terreno fértil para que venga cualquier persona, desde el populismo penal que mencionaba Rafael, hasta otras influencias ideológicas, a decir, acá lo que hay que es tener mano dura y eso soluciona todo. Yo temo mucho eso y siento mucho miedo, esa referencia al miedo. Mucho miedo a eso, porque lo veo como una posibilidad real. Sí. Y para cerrar los 2 minutos que creo que estoy ahí, y reiterar una idea que ya dije, o sea, sin su riesgo de sonar muy pesimista, retomando esto del no futuro inmediato, le hace no futuro inmediato,
Y ojalá, esto es una hipótesis, podríamos decir, una tesis, ¿no? Ojalá que no sea así, ojalá que sí haya futuro inmediato, pero las teorías, por lo menos las que yo conozco sin ser experto en el tema, y ahora más al escucharles a gente muy experta en el tema, me hace pensar que esto no va a tomar quizás un par de generaciones, ¿no? A lo mejor ya no lo vamos a ver ni los menos jóvenes ni más jóvenes que estamos acá, o sí, ojalá, pero hay que aportar desde, como dice Nelsa, ¿no? Y mencionando a Freire, ¿no? Freire decía, la educación no lo puede todo, pero eso que puede, ahí radica su poder, que sí podemos, ¿no? Que sí podemos hacer. Y trabajar desde ahí. Propuestas hay, desde las que viene trabajando gente como Nelsa y tantos otros y otras. Hay un artículo de Carol Noroña, periodista que cubre este tema, ¿no? De recoge muchas voces, incluida la de Nelsa, pero también la de gente que trabaja en derechos humanos y demás. Hay propuestas, y hay experiencias, ¿no? Aquí en Guayaquil y en Ecuador en general y en otros lados. Y bueno, ver qué podemos construir desde ahí. Y lo que no podemos, preguntarnos por qué no podemos, y creo yo asumir una postura menos timorata desde el punto de vista ético-ideológico. Esta es un poco lo que pongo en el artículo que les digo ahí. Nos da a veces miedo, creo yo, por la propia ideología dominante. Mira, lo que está diciendo es muy polémico, que es de tal y tendencia política o apoya tal o cual candidato. Bueno, podemos tener esas conversaciones, pero las cosas hay que llamarle por su nombre y hay que comprometernos con qué comunidades estamos. Cuando mencionaba la vinculación con la comunidad, ¿no? En otro artículo que he escrito como una estudiante, también ya colega, en base a trabajo de titulación, decíamos ahí, bueno, no es la vinculación con la comunidad, es con qué comunidad concreta. No podemos estar con todos los intereses que existen en la sociedad. Con qué intereses, con qué seres humanos vamos a posicionarnos y en contra de qué intereses, sin deshumanizar al otro, sin la polarización innecesaria, pero sí el contraste ideológico y de un compromiso hasta donde podamos, desde nuestros espacios, mucho más potente ante esta muerte que nos rodea, si no nos desborda, que es lo que un poco decía. Así que quisiera terminar con esa nota de esperanza relativa. Pensemos que algo podremos hacer, yo lo me estoy diciendo hoy mismo también, porque sin esa esperanza mínima, pues no hay nada, ¿no? No vale la pena nada la vida, así que hay que intentarlo, y en comunidad, en colectivo. Muchas gracias, te llevo. Muchísimas gracias, Manuel y Nelsa. Creo que ha sido un espacio súper enriquecedor. Creo que nos dejan algunos desafíos como universidad, como docentes, como investigadores, también como ciudadanos y ciudadanas, como mujeres, las que lo somos. Yo creo, y les invito, digamos, que ahorita yo creo que han salido como algunas ideas, no necesariamente ya con una forma concreta, pero sí un poco abiertas. Entonces yo les invito a quienes están interesados en unirse con alguna de estas iniciativas, ponernos de acuerdo. La mayoría de los que estamos aquí nos encontramos en un espacio o en otro y sabemos formas de conectarnos, si no es por correo, por celular o cualquier manera. Entonces, alguna de la gente que está aquí, yo creo que si está interesada en participar en alguna iniciativa en concreto, les invito a después comunicarnos, como lo hemos hecho en cafés científicos anteriores, y de ahí han salido algunas iniciativas interesantes. Entonces también en esta les invito a que luego se puedan comunicar por alguna vía para ver de qué manera como universidad podemos ir intentando asumir alguno de todos los desafíos que se han planteado en este tema. Recordando que también como universidad, digamos en el espacio de la universidad, se reproducen también los sistemas del país y las desigualdades y las inequidades y los espacios de poder y de dominación, y de alguna manera también el sistema neoliberal, etcétera, ¿no? Entonces, con todas esas particularidades en las que estamos inmersos, habemos muchos, que es del que estamos aquí presentes, que sí tenemos mucho el interés de tratar de ser un aporte como institución, como universidad, a la sociedad y al país. Entonces, les invito en este sentido a, después de este espacio, comunicarnos e intentar hacer alguna cosa en esa línea. Y para poder cerrar, le voy a dar la palabra a la directora del Instituto de Investigación en Economía y Empresa, Marlene Mendoza, para que nos invite al siguiente café científico, que sería ahora en el mes de noviembre, entiendo. Marlene, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Sí se me escucha? Sí, ok. Muy buenas tardes con todos. Muchas caras conocidas del área de trabajo social. Quiero felicitar a los expositores, Nelsa Curvelo y Manuel Capella, porque han abordado un tema que muy poco se suele tratar y poner sobre la mesa de debate, además de las aportaciones de todos los colegas, compañeros de la universidad. Y solamente quisiera agregar algo.
Yo soy del área económica y definitivamente los temas sociales están vinculados, casi que casados con el tema económico. Y hay mucha tela que cortar allí, porque tampoco podemos decir, mira, debido a este sistema económico es que las cosas pasan, debido a este otro no se ha comprobado que uno es mejor que el otro. Ahí hay mucho eclecticismo que hay que debatir y hay que sentarse pues a ver cada punto, cada ventaja y cada desventaja y poder sacar desde ese enfoque sistémico, que es el más apropiado, considerando elementos de economía política, como mencionaba Manuel, poder acercarnos a la realidad de los diferentes grupos y considerar que uno de los grandes problemas de fondo que hay es justamente aquellos intereses individuales que hay y de determinados grupos y que siempre están enfrentándose, confrontándose y de difícil conciliación, que es uno de nuestros más grandes problemas, como también lo mencionaba Nelsa. Es difícil agruparse, ver una comunidad unida buscando, siguiendo un rumbo, una dirección. De hecho, como país podríamos decir en determinados momentos que no tenemos un rumbo fijo en ninguno de los aspectos, ni económicos ni sociales. Cierro con eso y ahora sí aprovecho este espacio que se me ha dado para invitarles al próximo Café Científico que se va a llevar a cabo el martes 6 de diciembre de este año a las 4 de la tarde, donde vamos a tratar un tema ahora desde el enfoque económico y el tema se denomina Perspectivas de la Economía Ecuatoriana del 2023, es decir, qué nos espera en el 2023, a partir del presupuesto general del Estado y las líneas estratégicas que se mantiene ese presupuesto. Para ello hemos realizado la invitación a dos grandes expositores. El primero es el economista Fausto Ortiz, él es exministro de Finanzas y Economía aquí en el Ecuador, es consultor económico empresarial y además gratamente es exgraduado de la Universidad Católica. También tenemos al economista Jorge Calderón. Él ha sido decano en el área de economía de la Universidad de la UES, además es rector del Instituto Universitario de Argos y también gratamente es graduado de la Universidad Católica. Así que los espero para que puedan hacer las preguntas en el área económica y de pronto en un momento dado de aquellas líneas estratégicas que se están tratando en el presupuesto, cómo se vincula con este gran tema de discusión que se ha tratado el día de hoy. Muchas gracias por su atención y los esperamos al 6 de diciembre.